¿Cómo están? Noche de domingos, qué buen programa tenemos para hoy, así que ahí calentitos en la cama, acompáñenos porque vamos a hablar de las animitas. ¿Qué hace que la gente se haga tan devota a las animitas? Tenemos un panel espectacular, estamos con Cristian Niedbalski, ¿lo dije bien? Niedbalski, que trabaja en el Cementerio General, Cristina Araya, que ya es amiga de la casa, también Álvaro Santi, y nuestro querido Hugo Cepeda, que también está con nosotros, el profe. Y bueno, acá tenemos a la primera animita, que es Cristian. En cuerpo presente. En cuerpo presente. El animito. Muy bien. Oye, antes de partir la conversación, quiero que pongan mucha atención a la nota que tenemos como introducción a este capítulo de No culpes a la noche. Fue algo improvisado, ¿no? Un vecino quiso esa animita que está ahí. La gente lo formó y lo está cuidando. Hay otra gente que viene, igual nosotros tratamos de limpiar y todo, pero hay gente que llega a limpiar. Llega a rezarlo, ahora aparecieron esas 2 palmeras que trajeron de regalo a las personas. Nosotros como familia no lo afecta, al contrario, nosotros nos emociona. Nos emociona que hayan querido a mi hermano, que lo sigan queriendo. Y si él los puede ayudar en algo, está bien por ello. Y nosotros nos orgullece y nos emociona. Bueno, hay gente que ha estado sin trabajo, por ejemplo, bastante tiempo y le han pedido y han encontrado trabajo. Entonces, como digo yo, también si la gente confía en mi hermano y si le están dando las cosas como ellos le han solicitado, como familia nos alegra que él de donde esté los pueda apoyar. La música está programada en todos lados, en cualquier radio. Pero a veces están tocando la música y yo le digo a mi hermano, oye hermano, la música está media fome. Y termina ese tema y empieza a tocar puros temas que conocemos nosotros. Y pura música así, eso pasa todos los días, o sea, todos los días que pasa con mi hermano en la casa de él. Cada vez que venimos nosotros acá encontramos gente de diferentes lugares. Y mucha gente, prácticamente casi todas, no lo conocían. No lo conocían, pero por la historia que pasó y sabiendo cómo era hermano, lo afectó. Afectó y vienen a prender sus velas y a rezar al lado de él. Siempre está con nosotros. ¡Ay, qué emocionante! Sí. Emocionante la nota, el relato también del hermano de Nivaldo y cómo tan rápidamente se instaló esa animita, porque era una persona tremendamente querida. Les quiero preguntar a ustedes qué hace que la gente se vuelva tan devota, desde dónde surge esa necesidad de levantar una animita. Yo me he dado cuenta que pasa algo similar a lo que ocurre con los santos, ¿no? Los santos católicos, sí, ¿cierto? Porque hay una vida ejemplar, o por lo menos hay un comportamiento en la vida que es de bondad, por ejemplo, y está entonces la tragedia. Y ese contraste genera, queda marcado de alguna manera en la persona que fallece en esas circunstancias, y eso entonces puede llegar a transformarse, por ejemplo, en este fenómeno que vemos acá, que se armó en la casa. En la casa, claro. En la casa, claro. Y sí. Yo creo que también tiene mucho que ver también la muerte. Cuando son muertes bruscas, cuando son muertes violentas, entonces se supone que el alma no alcanza a vivir su karma completa y entonces esta alma quedaría como una ánima en pena, y de ahí viene el concepto animita de una ánima en pena. Y por lo general, ¿cierto? En este caso vemos que se produce frente al lugar donde fue asesinado, frente a su casa, ¿cierto? Y como pensando en que ahí se produce el portal donde podemos tener contacto con estas ánimas en pena. Ahora vemos 2 tipos de gente que va. Uno que van a honrar al muerto, ¿cierto? Por su vida ejemplar, por su vida amistosa, y otros que van por la necesidad de obtener algún
algún beneficio, favor. claro. ¿Cierto? Entonces ahí se conjugan esas dos. Sí. ¿Cómo lo sientes tú, Cristina? Que a ti siempre te empiezan a pasar cosas, me doy cuenta al tiro. Ay, no. Sí. Yo tengo un tema ahí muy especial con el profe Nivaldo. Ya. Porque además de Villa Alemana, yo soy de Villa Alemana, saludo a mi ciudad, Villa Alemana, Peña Blanca, Quilpué, Troncos Viejos. Estoy haciendo todo el recorrido de la micro. ¿Por qué te digo? Porque, bueno, fue consternación para todos. Sí, fue claro. muy fuerte la forma de partir, pero yo creo en los códigos. Yo creo cuando uno se conecta, uno tiene que pedir señales. Y yo me conecté con él de una manera muy especial, pero intro, para adentro. Y solamente le mandé un saludo para el Día del Profesor, me acuerdo. ¿Ya? Y pasó una situación paralelamente súper nada que ver, que fue que mi pareja perdió el teléfono. En la compra de un teléfono X, un amigo coloca en Facebook que vendía su teléfono. Digo, ya, lo compro, la cuestión, listo. Te juro por Dios que se me había borrado. Y en una llego a mi casa y le digo, pídeme el Uber, porfa, ¿ok? Ya, y estoy esperando el Uber. Y llega el auto y me dice, ¿auto que le manda Nivaldo? ¿Qué? Y quedé como... y así como sentí por dentro, así como... ¿Qué? Don Nivaldo le manda Uber, Don Nivaldo, y va. Y caigo para atrás ya, y el amigo que me vendió el teléfono se llama Nivaldo, era su otro nombre. Ya. Reseteó Sí, todo pero el igual. teléfono, se borró toda la aplicación, no puedo sacar Nivaldo del teléfono. Y cada vez que me llega un Uber que me va a buscar a cualquier parte, el auto me abre la puerta y me dice, Don Nivaldo le manda el Uber, y yo quedo ahí, ¡ay! Ay, qué impresionante. Y cada vez que lo siento, yo le mando luz. Si tú me preguntas, acá hay una suma de varios factores. Una tiene que ver con que la gente cada vez cree menos en la iglesia y cada vez tiene más fe en personas normales, comunes y corrientes, porque en el fondo, si bien a lo mejor tuvo errores, igual los tengo yo, igual los tienes tú, todos tenemos errores. El tema acá es que se muestra de una manera más sincera, más directa. No como es la iglesia, que durante tanto tiempo nos ha hecho creer algo que hoy en día ya no es lo mismo, y por eso la gente es como que ya no pasa como antes. Antes venía el Papa a Chile, ¿te acuerdas lo que quedaba? Ahora vino el Papa Cricri. Entonces es toda una suma que hace que en el fondo nos enfoquemos más en las nimitas y además el ver que funciona, porque si te das cuenta, están llenas de plaquitas. Ahora, pero igual está cruzado un poco por la religión también, ¿no? Sí, No, por la fe, Lo fundamental es la fe. Lo fundamental para el nacimiento de una nimita es el amor, el afecto doloroso de los deudos de la persona que falleció en esas circunstancias tristes y trágicas. Eso es lo primero que mueve, la construcción de la nimita, ese templete, todo. Y evidentemente que las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido son los principales promotores de ellos. Y ahí influye mucho el carácter trágico, el carácter conocido de la persona, los antecedentes de su muerte y que esto se haya difundido socialmente. O sea, no basta con que se coloque una nimita si no hay una aceptación social, como el caso del profesor Nivaldo. Una empatía, claro. Estas son las principales razones de nacimiento. Ahora, la gente, mucha gente va a rezarle, que es lo mismo a rezarle a ellos, por su alma. ¿Y cuánto tiempo duran? Duran mientras dura el amor. 4 años, 5 años, después ya la misma familia se retira y la nimita queda totalmente desamparada. O cuando se producen cambios de lugar, también es otro lugar, eso es otro asunto. Pero primero yo creo que no tiene nada, la gente siempre ha tenido un culto a los muertos al margen de la religión, no solamente ahora último. O sea, la gente, primero los mártires, como diría el profesor Santis, por su muerte de tráfico, y al margen de la religión siempre ha existido una tendencia a comunicarse directamente con los deudos queridos o con las personas que creemos que pueden interceder. Al margen de la religión católica, porque hay otras religiones en donde se practica el contacto con... Claro, con los pero muertos, en la claro. católica que nunca casi lo ha aprobado, tampoco no lo ha desaprobado mucho, pero en realidad al margen de ella, paralelamente siempre ha existido. Bueno, Oye, a propósito, te voy a pasar inmediatamente la palabra, pero los quiero invitar a ver el testimonio también de alguien que fue a esta nimita que se montó para Nivaldo y que le cumplió un favor. Escuchemos con atención, mira. Eso de mi esposa nos afectó harto, ¿cierto? Y harto a mi señora. Y vengo a ponerle una velita porque le pedimos un favor y salió todo como esperábamos, ¿cierto?
y, como se dice, hay que pagar los favores. Que siga así, porque así se recuerda siempre a la persona, aparte de llevarla en el corazón, ¿cierto? Recordar que está ahí presente. Y yo sé que el profe va a ayudar a mucha gente. Como mi señora contaba, era una persona que era muy querida, ¿cierto? Era muy cercana a los suyos, a sus alumnos. No, la idea es venir una vez a la semana o cada 2 semanas a dejarle una velita. Es muy bonito lo que pasa. ¿Y tú querías decir algo? Sí, lo que pasa es que estaba, bueno, 2 cosas. Lo primero es esto de comunicarse con los muertos o pedirle a los muertos. Viene incluso antes de la religión que se incrusta acá en esta región, los indígenas. Ellos también solían hacer templetes o montículos de piedras para pedirle a sus ancestros que le dieran buena cosecha, protección a sus tierras. Cuando moría unos integrantes de las comunidades, hacían un rito después del velorio y antes del entierro, donde construían una casita, con una cruz, ya estaba la influencia cristiana ya, con una cruz, una casita lo más similar donde el muerto vivía, como para darle la sensación de que ese es su hogar. Y lo hacían cerca de un árbol, porque supuestamente el piyú, que es el espíritu, ¿cierto?, se iba a transportar al árbol. Y por eso que los mapuches adoran tanto a los árboles, porque en cada árbol hay el espíritu de un ancestro. Y a ellos les piden la protección y la bonanza. Pero las animitas conceden todos los favores que se le piden, porque en general la gente pide favores asociados al dinero, a la enfermedad, a salud, claro. Por trabajo, pero hay muchos favores que a lo mejor no están muy asociados a eso. Eso era lo segundo. ¿Todo lo que uno puede pedir? Eso era lo segundo. Yo creo que al pedir un favor a la animita, bueno, esto es mi opinión personal, yo creo que no es que la animita te conceda el deseo, sino que es la fe que tú pones en lo que estás haciendo. Si yo voy a buscar trabajo y voy pensando que me está ayudando la animita y voy positivo, lo más probable es que como yo me plante frente al posible empleador, sea distinto a que si yo voy derrotado del principio, que no, o sea, aquí no van a contratar. Psicológica. Claro, es una profecía cumplida, como se llama, ¿cierto? Entonces ese poder de la fe genera energía positiva. Claro, porque por ejemplo el profesor Nivaldo, como hay animitas para determinadas características, hay camioneros que le rinden homenaje a determinadas animitas en la carretera. Acá puntualmente, no sé, imagino que los estudiantes se transformarán, por ejemplo, en aquellos que más le van a pedir, en este caso, al profesor Nivaldo, un favor para pasar de curso, para un examen. Bueno, de hecho, en el cementerio, ahí en Limache, donde está enterrado el profesor Nivaldo, ya hay plaquitas. Y nosotros, sí, claro, fuimos también con nuestras cámaras para ver eso en detalle. A ver. Gratitud. Acá viene gente todos los días por el asunto de cómo fue el homicidio y todas esas cosas, aparte que era profesor, por su carácter de ese. Así que en agradecimiento le traen florcitas, le han puesto altas placas, como ustedes se han dado cuenta. Es la tumba más visitada, ¿no? Claro, es la más visitada que hay acá. Todos los días, todos los días. A veces los días sábados se juntan todos los profesores amigos de él, entonces vienen a rendirles como homenaje. Y ahora que ya, como ya se salió de todo el cuento de que le dieron a los imputados eso, así que vinieron a hacerle como un homenaje a él, a rendirle homenaje. ¿Le favores porque tiene plaquitas? Sí, si tiene una... ¿Hicieron un día? Claro, un joven que creo que, ¿cómo se llama? Era alumno de él. Y le ayudó como a ejercer como una carrera. Entonces en agradecimiento le puso esa plaquita. Así que, como le digo, ha venido harta gente. Se siente bien acompañado el profesor. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito. ¿Sabes qué me ocurre a mí con este caso? Yo no he entrado en este caso a fondo, pero inevitablemente, claro, he visto la noticia, he visto imágenes. Es una percepción que yo tuve, a lo mejor, Cristina, tú la compartes, no sé. Por un lado está la luminosidad del profesor Nivaldo. Hay que destacar que lo acaban de hacer ahí en la nota, era profesor. Sí, entonces ahí está el tema vocacional. Hace poco en otro capítulo anterior en este mismo programa estuvimos hablando de cómo las vocaciones de un bombero, por ejemplo, en la Torre Santa María, trasciende la muerte de alguna manera. Pero lo que me ocurre aquí a mí es que está ese lado luminoso, pero hay uno de los victimarios, yo lo veo tomado por una entidad. Así, ¿eh? Sí, junto con el perfil psicológico, médico, psiquiátrico que pueda tener. ¿Cómo así para entenderlo? Porque bien, hay como una especie de... Yo he visto, y por eso te preguntaba, Cristina, no sé si tú has ¿Qué visto tipo de entidad sería? Sí. Una entidad negativa, por ¿A supuesto. él o a ella? Pero no podría terminar ¿Él o a ella? Él. A él, claro. Ahora hay algo ahí también. Hay una fotografía, una imagen de él con una cruz invertida. Es muy sospechoso.
Yo supongo que ahí pudieron haber algún tipo de prácticas o inclinaciones con temas oscuros de pronto, rituales o cosas así. Pero yo lo he visto en videos, ¿cierto? En registros y en fotografía, y es como la sombra que tiene como de alguien, como de un humano, como una forma media humana, ¿no? Junto a él. Qué impresionante tu relato. Sí, sí, y como te digo, lo uno con esa fotografía, me llamó la atención. De hecho, creo que acá en el matinal también alguien en algún momento vio la fotografía y lo comentó, pero no se habló nada más después. Y hubo también una supuesta psicofonía. Creo que fue acá, en este canal, ¿El matinal? en una nota, en el matinal, ¿cierto? Salió una psicofonía. Íbamos a hablar de eso, después al final pasó el tiempo, no lo hablamos, pero me llamó la atención. Yo no he investigado la psicofonía a fondo, pero hay cosas extrañas acá. Me pasa eso con él. Más que con ella, me pasa con él. Mira, Una cosa, Katy, son las placas, son los favores concedidos, pero otra cosa muy distinta pueden ser las presencias que se pueden dar en determinados lugares, y acá hay personas que han visto y que han escuchado, más que todo, fenómenos o situaciones que se han dado en la casa del profesor Nivaldo. Así es. Por ejemplo, que se puede aprender una radio, que se puedan escuchar ruidos, y tenemos justamente un testimonio de una persona que quiero que pongan atención, porque es impactante su testimonio y su relato respecto a fenómenos que se estarían dando en la casa del profesor Nivaldo. Yo creo que él a lo mejor estaba avisando. El equipo, si ahora usted va a mi casa, lo tengo en un volumen moderado. Ese día en la noche yo me acosté, estábamos durmiendo, imagínense, eran las 1 de la mañana. Y de repente se prende el equipo, pero a todo volumen, a todo. ¿Sabe que yo como que desperté asustada y me levanto corriendo y como está el living ahí, en la noche no se ve, me caí incluso y desenchufé el equipo. Y un día estábamos con mi hija en el comedor, estábamos sentados tomando una taza de té, conversando de él. Y de repente mi hija me dice, mamá, hay un olor raro, me dice, en la pieza suya, así como a sangre. Y le digo, ya estoy pasando ya, le dije yo. Entonces, no, me dice, sí, mamá, y vamos así, y era verdad. Y después lo que me pasó también fue que estamos todos en la casa también. Yo estaba haciendo el almuerzo y se sintió en la casa adentro un olor a flores, así de cementerio. Pero un olor también. Entonces, yo lo único que le empecé a pedirle en oración a Dios, que si él estaba, que descansara en paz, ¿no? A mí me causa miedo esa cuestión. Yo lo único que sé es que me gustaría irme de aquí. Entonces no sé, yo me da como cosa de repente. O sea, yo en la noche yo no salgo al patio. Hasta miedo le da, bueno, a cualquiera cuando empiezan a ver estos fenómenos, que quería preguntarle al profe y después vamos contigo. Profe, ¿es posible que sucedan estas cosas? Mire, ¿no? fíjese que con la experiencia que tengo yo, es posible. Ahora, grandes explicaciones no podemos dar, por eso aquí todo esto lo rodean los misterios. Pero yo creo que muchas veces las almas están esperando para poder el estado de purificación. Puede que Dios le permite que se comuniquen con nosotros para pedirnos que recemos por ella, rezar por ella. Y cuando el alma ya se va, resulta que el caso de la animita también pierde fuerza, salvo casos excepcionales, por razones pedagógicas en beneficio nuestro. Y eso pasa muchas veces, por eso es como el amor, después 4 o 5 años, hasta los mismos parientes después ya lo dejan. Pero profesor, la señora dice ahí, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Y que el miedo? Ella no debería tenerle miedo, por ejemplo, a una animita asociada a un personaje tan luminoso. No debería tenerle miedo, al contrario, pero puede ella rezar por ella, o encender un cirio, como hace mucha gente, o mandar a decir una misa. Eso dijo que estaba rezando. Eso mismo le va a ayudar, no tiene por qué temerle. ¿Y sentir olores puede también? Sí, los olores, sobre todo que el último olor a flores es muy distinto al anterior. El de flores es totalmente, exactamente, ahí positivo. Los bromados son los olores azufrosos, que quizás donde ocurre, después que nos asustó aquí nuestro amigo Santi, respecto de presencia, no especificó quién. Esas entidades malas, yo las asocio a los ángeles malos, pues, y al demonio, que son los demonios. Puede ser. Yo tendría que estar más en el caso para poder revisar bien.
Pero ya se asustó la Cristina ya. La Cristina No, porque usted dijo... Nombra al demonio. D-E-M-O-N-I-O. No, ¿cómo decía? Nombra la Nunca me fue bien palabra. viendo Voy a el nombre. nombrarla de nuevo, Cristina. La palabra Beetlejuice. demonio. No, porque cada vez que usted lo llama, usted invoca cuando uno dice. Pero no. Le hago uno el mismo critica. ejemplo que lo dije la otra vez, cuando tú mirabas Beetlejuice. ¿Cuál era la forma en que aparecía Beetlejuice? ¿Tenía que repetir el nombre 3 veces o no? Sí. Esto es lo mismo. Cuando tú hablas de alguien, lo llamas energéticamente porque es algo que no tiene cuerpo, tiene energía. Y tú lo llamas con lo único que tú no tienes cuerpo y solamente energía, que es la voz. Pero cuando lo hago en un ritual, Cristina, cuando estamos en un ritual y efectivamente invocamos, ahí precisamente se produce este hecho que sería Pero eso- mencionar. pero eso Pero no- acá estamos hablando de varias cosas que convergen entre personas de luz y personas que no son de luz. Claro. Ese es el tema, entonces Pero- como que estamos dando la pasada sin filtro, no estamos como en la disco que dicen no, con zapatillas no, acá está diciendo zapata pelada, con zapatos no importa, nada. Y eso es lo peligroso, por eso cuando apenas dice de esa palabra, digo, tierra, 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 no pases por aquí, tierra, tierra. Si ya ahora me Sí, estoy yo acostumbrando creo que- ya a tierra, tierra, A tierra, también. bebé. Yo creo que hay que Está decir... lista, conectado ya. Hay que decirle a la gente que acá lo que hay que hacer es rezar, es rezar. Rezar. Hay ¿Sabes dos lo que cosas. hago yo, Hay que Katy? darle energía positiva. Para que yo hago una La oración es súper Cuando cierto. viajo, por ejemplo, a Coquimbo, hay muchas animistas. Y no voy a estar rezando por cada una de estas. Entonces rezo, un rezo largo, una ejaculatoria, por todas las que encuentre en el camino. Y efectivamente uno, o cuando va a Melipilla, porque no solamente está el caso de la niña hermosa, está también de ese bus que se accidentó. Sí, lo Entonces, en el comentábamos con fondo, Cristiano, en el sí. fondo, siempre me acuerdo de eso. Porque me da mucha pena la animita. Y cuando va a Coquimbo, se encuentra, por ejemplo, con la del Negro Said. ¿Se acuerdan de Sí, este también. bailarín? Oye, pero las animitas en Chile son muy masivas, ¿ah? Muy masivas. Muy Pero masivas, más que en otros países Pero en latinos. Chile, sí, pero en todas partes. Y de la época de los griegos ya y los egipcios. claro. Sí. Esto en toda la cultura siempre se le rendió culto A los muertos. Nosotros queremos Tanto en la religión mandarle católica con... también. El día 2 de noviembre se le rinde un culto especial. Le queremos mandar un abrazo a la familia de Nivaldo, por cierto, a su hermano también, que Todo quiso estar con las afectuosamente, cámaras por de nuestro Muchas programa. gracias. Sí. Vamos, usted lo mencionó, la niña hermosa. Una muerte muy trágica, de una manera muy violenta también, pero es impactante la animita que allí instaló la gente. Esto ocurre en la Ruta 78. Es importante que la gente que quiera comentarnos anote aquí el hashtag Animitas Milagrosas en NSN, porque mucha gente pasa por la Ruta 78 cuando va a San Antonio, cuando va a Melipilla, Talagante, El Monte, Padre Hurtado. Ahí se va a encontrar con prácticamente un mall, una vitrina Es un mall, gigante sí. llena de peluches. peluches. Es imposible no ver la cantidad de peluches y regalos que hay en la animita de Astrid, la niña hermosa que Sí. falleció en el año 98. Oye, de hecho, la Astrid Cristina, Soto se llamaba. Cristina estuvo ahí presente para ver qué iba percibiendo y por supuesto que te grabamos, así que vamos a ver lo que le pasó. Ahí está. Fue muy bonito. Estamos aquí en la animita de la niña hermosa. Vine junto a mi amigo investigador Carlos Martínez para estar con las máquinas y ver qué nos resulta. La idea es que usted que está en su casa vea que esto es mucho más de lo que usted cree. Vamos. Antes de comenzar a grabar, hay que aclararle a la gente que encendimos la máquina. Astrid estuvo haciendo contacto, estuvo como interactuando. Y este era el peluche que ella... El que le gustaba, el que dijo que le gustaba. el que ella mostró. ¿Te dice más o menos cuándo se lo trajeron? Se ve bastante... Se ve bastante reciente este Sí. peluche. Lo que a ella le gusta de esto es el color, es lo rosado, lo fuerte de esto. Hay una conexión fuerte con este peluche que a ella le encanta. Astrid, ¿te gusta que estemos acá haciendo esto contigo? No. ¿A dónde quieres moverte? No es ella. Se me cruzó alguien. Sí, se me cruzó alguien. ¿Eres alguna de las personas que ha venido a dejar los peluches? Sí. Hay que recordar que cada de estos peluches tiene una energía depositada de las personas que le pidieron algún favor, algún milagro. ¿En este momento la sientes acá o sientes que se cambió de lugar? No, yo siento que está mezclado. Está mezclado. Yo siento que acá está más que Astrid. A pocos metros de acá hay más animitas, quizás se pueda tratar de eso también. ¿Puedes ver a Astrid contigo? Sí. Sí. ¿La cuidas? Están todos juntos. Se fue.
Astrid? Sí. ¿Te molesta el hecho de saber que te quieren cambiar de posición? No. ¿Te molesta que te dejen cascos de motocicleta? Sí. Astrid. Se perdió. Por el poder que Dios me otorga sobre la tierra, te vengo a dar luz y bendición, Astrid. Por el poder que Dios me otorga sobre esta tierra, te vengo a dar luz y bendición, Astrid. Por el poder que Dios me otorga sobre la tierra, te vengo a dar luz y bendición, Astrid. Fue un momento muy bonito, me voy con el corazón llenito, porque además de Astrid, llegaron más angelitos y misión cumplida, al menos por mi parte. No sé usted, don Carlito. Sí, totalmente. También muy contento porque le dimos la oportunidad a más angelitos, como dices tú, de poder manifestarse, de poder ser escuchados. Ahora, lo que me llamó la atención es que cuando la aliviaste con la oración, se hizo notar con la baja de temperatura. Tanto tú como yo comenzamos a tiritar en cierto modo. Yo no soy perceptivo, pero coincido contigo. Me tiritaron las piernas y eso es una buena señal. La pudimos aliviar por lo menos hoy día, los dejamos que fueran escuchados. Qué lindo. Es impresionante el lugar. Es impresionante el lugar. Recordemos, ella murió de una manera muy trágica. Ella iba en su moto nueva, su papá iba atrás en el auto. A su padre. Y un camión se descontroló y finalmente muere de esa manera tan violenta. Oye, yo conozco a la familia, al padre y a la madre. Sí, yo también lo conocí. Sí. Y las veces que he conversado con él 1 o 2 veces me ha impresionado enormemente. Sí. Te quería preguntar, Cristina, ahí, por ejemplo, ella respondía de que no le gustaba que le llevaran cascos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Yo creo que si yo parto en un accidente automovilístico que me vayan a recordar con una rueda, no creo que será algo que me va a gustar. Yo creo que de repente se nos cruzan las cosas y perdemos un poco el foco. Quizás hay una mala interpretación ahí de los... Y sabes que acá hay algo que es súper heavy, porque uno es lo que salió con la cámara y otro es lo que salió sin cámara. Nosotros estábamos con los micrófonos y todo, y estábamos con Carlitos mientras estaban instalando y estábamos dando vueltas. Yo le digo, ¿sabes qué? Segunda vez que yo vengo para acá y siempre siento lo mismo, que ella no está en esta parte de adelante, porque el ruido ya la tiene ya como, ¡ay, mucho! Quiero estar atrás. Y se esconde en la parte de atrás. Cuando tú vas a la parte de atrás de los peluches, es muy loco porque se ven que están mucho más limpios. Y cuando llueve, llueve parejo. ¿Por qué no están todos parejitos? Pues no, yo se lo hice ver a chico Juan Pablo, que fue con nosotros el periodista, y le dije, ¿te das cuenta que se ve una diferencia? Estábamos ahí con Carlito y sus máquinas, le digo, vamos, prende las máquinas. Y yo le empiezo a hablar, le digo, bueno, la última vez que yo vine, a mí me dieron ganas de tirarme, así te lo digo sinceramente, un piquero contra todos esos peluches. Que yo creo que se me salió mi niña interna, una montaña de peluche, y yo lo sentí. ¿Sí? Y sentía a ella que me dijo, tírate, tírate, pues si lo quería hacer, tírate. Y cuando yo me tiré y me solté de nuevo, se prendió la máquina. Y le digo, ya, está ya acá, ¿cierto? Y empezó a hablar y empezó a marcar que sí, te gusta que estemos acá, sí, empezó a hablar. Después empezó el tema de la cámara y cambió totalmente. ¿Por qué pasa esto, según yo? Porque lamentablemente muchas veces se cambian las cosas y ellos piensan que uno les va a lo mejor a hacer algo que no es lo que ellos creen, ¿cachai? Y cuando ellos se dan cuenta en el fondo que no, si no venimos a hacer nada más que dejarte una vela, traerte unas flores, trajimos un peluche. Yo por mi parte lo oré y Carlito estaba con un termómetro y varias maquinitas al lado. Y cuando yo coloco las manos en el suelo, como te diste cuenta, yo empiezo a decir, por el poder que Dios me otorga en esta tierra, te vengo a dar luz y bendición. Carlito me decía que la temperatura empezaba a subir. A subir. Y ahí estamos en una pasada que corre un montón de viento y sabes que estábamos súper temperados. El mismo periodista, el chico de sonido pensaba lo mismo que nosotros, que es como que no se sintiera, que es como que hubiese un microclima. Y eso es la atmósfera de ella, porque así como los ángeles de baja vibración son fríos, los que tienen luz y bendición son calentitos. Mira, qué increíble, ahí tuviste 2 mensajes claritos. El primero, que la de Astrid
la niña no quiere exposición por solamente hacerse más popular, sino lo que ella quiere mantener con la gente, su entorno, esa comunicación. Y por otro lado, que las animitas hay que ponerle las cosas que las animitas o la persona le gustaban. El casco le recuerda al accidente. Los peluches comenzaron a dejar ahí porque un niño, un hermano, le dejó un peluche que a ella le gustaba. Le creo, Cristian Herren, de hecho estuvo hace algún tiempo atrás con los padres, tú hiciste un reportaje, una nota sobre también el lugar del accidente. Conversamos con el papá y con la mamá. Sí. La mamá es igual. Es igual a ella. A Astrid. Es idéntica. Pero ¿sabes qué? Ellos se conectan con ella. Mucho. La mamá heavy se conecta con ella. Hay muchas preguntas que quedan pendientes. ¿Sabes por qué? Porque esto partió como un ritual súper familiar y se transformó finalmente ya en un símbolo dentro de lo que es la carretera, la Ruta 78. Y hay muchas preguntas que le hicimos a la familia. Pero te propongo que esperemos 4 minutos. Son solo 4 minutos porque es bien sorprendente el trabajo que hizo ahí Cristian Herren. Y aparte hay otro tema, quieren cambiar esa animita del lugar, que creo que es más prudente. Vamos a hablar sobre este tema después de estos minutos de comerciales. Ya regresamos. Bien, todo Chile está pendiente de este capítulo de No Culpes a la Noche. Gracias por su fidelidad, nos encanta que esté ahí. Y porque dejamos algo pendiente antes de irnos a la pausa con Cristian Herren, que conoció a los padres de la niña hermosa. Sí, me tocó conversar aproximadamente el año 2015, ir a la Ruta 78, conversar y entrevistar a los papás, a estos padres que partieron con un símbolo, con un ritual bien personal y bien familiar respecto a Astrid, porque uno de los hermanos, por ejemplo, le empezó a dejar en fechas importantes, el cumpleaños, por ejemplo, un peluche. Le gustaba mucho, por ejemplo, pintarse las uñas, entonces le dejaba pinturas y tinturas para el pelo y para las uñas. Y ahí la gente empezó a sumarse a esos regalos y por eso que vemos tantos peluches. Y la conexión con la mamá es muy importante. Es igual, primero que todo, la mamá de Astrid es idéntica. Entonces, ahí hay una conexión bien importante porque es ella, me da la sensación, más que el papá, el que busca permanentemente recordarla, porque van prácticamente 3 veces a la semana a limpiar, a ordenar los peluches. Ellos tienen un estante de peluches, ¿tú te fijaste, Cristina? Ahí tienen un estante y adentro del estante, que no se ve por fuera, está lleno de más peluches. Más peluches. Y la conexión de ella está asociada justamente a que era la única hija mujer. Sí. Entonces, ese caso era muy, muy importante y muy sensible. Entonces yo los quiero invitar, Katy, a que podamos ver justamente qué nos dijo la familia de Astrid, vamos a verlo. La niña hermosa. Mi hija casi tuvo un accidente y yo la paré, me gané delante de ella y le dije, hija, mira, yo quiero que te vayas detrás mío, no te hay que pasar un accidente. Y yo echo a andar mi vehículo y ella empuja la moto porque se le detuvo y ahí perdió el equilibrio y pasó el camión y la agarró. Es que ella era una niña especial. Es algo maravilloso y ni yo lo comprendo que Dios me haya dado la oportunidad que mi hija siga viva para mí. Y la gente agradece mucho que uno la escuche. Pero cuando ya nadie escucha, acuden a este tipo de cosas, a Romualdito, a estas animitas, porque están desesperados, porque ya no le creen a la gente, no le creen a la autoridad, no le creen a nadie. Es lo que está pasando, pues. Lo que pasa hoy día a mí me da rabia con lo que pasa. Entonces vieron de la Astrid y le piden y le resulta. Y se sacan de adentro una pena, una rabia. Mira qué bonito el testimonio. Sí, ¿y tú también estuviste, tengo entendido, Álvaro? Sí, fue un programa de otro canal que fuimos entonces ahí porque justamente estaba esta polémica del traslado. Entonces la idea era ir al lugar y tratar de tomar contacto con ella para ver qué le parecía a ella. Me llamó mucho la atención lo que hiciste tú con Carlos y la información que obtuviste, porque lo que obtuve yo de ella, ¿cierto?, es que a ella, en lo personal, por decirlo de alguna forma, no le importa que la trasladen, pero sí le importa por la gente, porque la gente la tiene asociada con ese lugar. Por lo tanto, si ella la traslada, la gente se va a desconectar de alguna manera. Bueno, de hecho, el profe decía que es súper peligroso hacer eso, ¿no? Hay que tener cuidado en lo que se llama estos traslados. Si es un traslado en que se va a seguir viendo, por ejemplo, en la carretera, no es grave. Pero desgraciadamente a veces hay hondonadas y que prácticamente no se ve la animita. Entonces ahí ya se pierde el contacto con ella. Por eso que la gente no le gusta a los parientes generalmente que les cambien a los deudos. Lo que ocurre sí muchas veces es que hay que anchar las carreteras y es ahí que... Esa es la razón. Esa es la razón que se hace. Pero hay una cosa bien curiosa.
que la animita dura mientras ella es o necesita personalmente oración y pasa al cielo, o en otro caso que ocurre es cuando hay un interés social, que es el caso de la niña hermosa, el caso de Romualdito y de varios casos más, que hay una instancia social que ha hecho siempre actual el seguir manteniendo el culto a esas personas que ya han fallecido. Bueno, profesor, ahí el papá dijo algo muy importante que a tomar en considerar. ¿Por qué las animitas se hacen tan populares y por qué crece este fenómeno de las animitas? Porque hay un tema social también, que la gente, como tú lo mencionaste, la gente dejó de creer en la iglesia, en los políticos, en todo. Entonces llega un momento de desesperación y tú buscas un refugio a donde poder encontrar... ¿A quién pedirle algo? O una empatía. Es inherente al ser humano, finalmente. Claro. Una necesidad. Hay otro caso que también termina en una gran animita, que ¿se acuerdan ustedes de Hans Pozo? Que también fue súper violento lo que pasó con él. Y sí, si quieres lo pones tú en contexto. Claro, y este es un caso bien particular porque la persona que habría cometido el crimen después se suicida, y en este caso Hans Pozo se transforma en un símbolo ahí en La Pintana, con límite con la comuna de Puente Alto, donde la gente comenzó a instalar, obviamente acá hay una persona que fue descuartizada. Entonces, en este caso, Katy, hay una animita muy particular asociada justamente a Hans Pozo. Bueno, Cristina también estuvo presente ahí en el lugar donde se instaló esta animita y tenemos todo registrado con nuestras cámaras, ponga mucha atención. Livianito el programa de hoy, señora. Hemos llegado acá en la animita de Hans Pozo, bastante conocida la historia por lo trágica y fuerte que todos sabemos, y hemos venido junto a Carlito Martínez con sus instrumentos y todas sus cosas, para ver si nos resulta el dar un poquito de luz y bendición a Hans, que tanto lo necesita. Vamos. Vamos. Lo que vamos a hacer ahora es prenderle una velita, ya, para poder darle más luz y más bendición. Cuando usted prende una velita, al contrario de lo que usted cree, que de repente está dejando pegado el angelito, porque está ahí en el fondo sin avanzar, es todo lo contrario. Lo que hace usted es marcarle el camino, le da luz y bendición. Que Dios te cuide, que siempre marque tu camino, que Arcángel Miguel te lleve de la mano y que Arcángel Gabriel te muestre el camino. Llevamos ya un cierto rato acá en la animita de Hans Pozo. Estamos decididos a realizar una psicofonía. Ahora es importante que ustedes en sus casas sepan que la entidad de las presencias son energías, no tienen cuerpo físico, por lo tanto no tienen cuerdas vocales. Si hay respuesta, es probable que se escuche una voz robotizada como si fuera una máquina, puede ser de género femenino, masculino, o bien el mismo tono de voz que tenía Hans Pozo, que es lo que esperamos que ocurra esta tarde. Hola, Hans. ¿Qué es lo que quieres decir de tus perritos? ¿Cómo se llamaba el perrito que te encontró? ¿Tú lo guiaste? ¿Cómo se llama el perrito que te encontró? ¿Tú lo guiaste? Misión cumplida con Hans, por mi parte al menos, se manifestó, lo pudiste confirmar con tus maquinitas y yo me siento muy conforme porque se entregó el mensaje, que es el dar luz y bendición para que pueda estar aún mejor de lo que está. Ojalá pudiera ser más visitado. Recuérdenlo fumando, recuérdenlo escuchando música, vengan, fúmense un cigarro con él, déjenle un cigarro encendido, él lo va a agradecer. Conéctense con él. Muchas gracias, Carlito, y nos veremos hasta una próxima ocasión. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí con estas imágenes, a diferencia de La Niña Hermosa o la casa de Nivaldo Villegas, yo veo aquí un abandono,
fuerte, ¿o no? Que es lo ¿Tú más estuviste triste ahí, de ver Cristina? porque fue muy fuerte lo que le pasó a él. Entonces, Terrible. además, se dan acá cosas que se vuelven para mí, a colocar como que es una dualidad, porque te vuelvo a separar lo que fue ir con cámaras y estar sin cámaras. Antes de llegar ahí, estábamos estacionando y yo lo sentí que él me decía que quería un tema que se llamaba Chicos de Calle. Chicos de Calle. Y lo coloco en YouTube y pongo Chicos de y sale el tiro Chicos de Calle Hip Hop del grupo Dólar. Lo coloqué. Oye, la letra muy heavy decía, somos de la calle, sabe Dios que no nos para nadie. Algo así dice la letra. Y eso está asociado porque su historia... Es un chico de calle, su absolutamente. infancia fue- Bueno, tú también investigaste ese Sí, caso. Bueno, me tocó... cuando trabajaba Imagínate en que le radio. colocamos la música dentro, ahí de la casita de la animita Él se vivió la en la calle. colocamos. Exacto. El Carlitos prendió las máquinas y nosotros le empezamos a hablar. ¿Te gusta que estemos acá? Llegó, marcó todo el rato que sí. Cuando se prendieron las cámaras, él no mostró nada y se fue. Hasta el momento que yo le dije, Hans, hagamos un trato, nosotros vamos a hablar bien de ti. Yo sé que tú estás enojado con la tele, porque la tele dice muchas cosas, pero nosotros vamos a hablar bien de ti y vamos a hablar bien de tus perritos. Por favor. Y ahí llegó y se prendieron las cámaras y ahí empezamos a grabar. Ay, qué impresionante. Una pregunta, ¿hay Cristina. más de una animita ahí? Eso tengo una duda yo ahí. Sí. Sí. Existe otro. Sí. Si me permiten, tengo una duda. Lo que pasa es que tenemos la gente piensa y tenemos la teoría de que hay gente que rinde culto en el lugar donde ocurre el crimen, ¿verdad? Y se piensa que ahí está el portal, de ahí donde está la comunicación con la animita. Otros donde están los restos, el cementerio, etc. Pero en este caso hay animitas en cada parte donde se encontró una parte del cuerpo, entiendo. Entonces, ¿qué pasa ahí, Cristina? ¿Dónde... ¿O es que uno puede comunicarse con el alma de la animita en cualquier parte? ¿O es que una de esas partes tiene Mira, más energía? yo tengo la teoría de que la animita lo que marca es como una repetición, el ciclo. Como fue muy abrupto, tiene que ver más con esto. Por eso de repente te vas al metro y ves que se tira incesablemente la persona otra vez y se vuelve a tirar y se vuelve a tirar. Pero te das cuenta... Pero acá hay algo distinto. Sí, te das cuenta y ustedes, me imagino que la sensación les queda de que... tú hablabas de eso. La animita de Profe Nivaldo, la animita de la Astrid, de la Niña Hermosa, tiene mucho más color. La de él es mucho más gris, más opaca, más oscura y que está asociado, insisto, a la infancia y a la historia de él detrás de todo esto. A él lo contó, identificarlo, estuvo muchos días sin saber quién era la persona que había fallecido, la persona que habían asesinado. Y hay otra cosa. Detrás hay una historia de dolor y de abandono y está muy asociada a la imagen que uno ve en la animita. Y un punto importante, a diferencia de Nivaldo y de Astrid, que se les identifica como personas con un buen pasar, con una buena vida, amable, gente que la querían mucho. En el caso de Hans Pozo, sin desmerecer su historia, evidentemente, no tiene la fama de haber sido una persona tan querida. De la fama. No. Miren, ¿quién sufre mucho? Es para el amor que la gente El que pone. sufre mucho en este mundo, como es el caso de Hans, ya recibió su premio y lo recibió luego. Por lo tanto, ya no necesita a lo mejor de hecho, tanta él no estaba preocupación ahí. de parte nuestra. Ya no me refiero a la fama de necesita. vida, Exacto, que la gente lo quiera. Él fue prácticamente, como diría nuestro amigo el doctor Santi, es prácticamente como el caso de los mártires, como alguien de una muerte tan trágica, tan dolorosa, y en el fondo, y tan sufrida su vida. Dios sabe compensar los sufrimientos de alguna en manera. el momento oportuno. Ahora, tú me contabas que también Hans, en el momento que lo asesinaron, estaba su hijo en gestación. Claro, bueno, Hans Pozo, y ese es el premio que a lo mejor me imagino que usted hace referencia. Uno de las cosas buenas que quedaron de Hans Pozo, él tenía una pareja, estaba embarazada, por lo tanto hay un hijo que quedó en vida de este personaje que se ha hecho tan famoso también ahí en esta animita de Puente Alto. Sí, oye, hay otra animita que es re famosa, ¿se acuerdan ustedes de La Romualdito? clásica. Sí, claro. Sí, ese es un clásico. En Estación también. Central, ahí cerca de la calle Exposición. Exactamente. La única que no han podido cambiarla cuando se hizo la remodelación de esa parte de la estación. Mantuvieron la muralla. Tuvieron que mantener exactamente la pared, incluso ampliarla un poco más. ¿Sabes tú que yo escuché dos versiones? Que una que las máquinas que estaban dispuestas para el trabajo dejaban de funcionar. Incluso hay una historia que contó una persona de que un día había una señora dejando una plaquita donde el lugar que ya estaba destinado a ser cambiado y un carabinero a caballo quiso
correrla de ahí, que ya no estaba, eso cerrar, y el caballo perdió el control y el carabinero habría caído. Ay, qué heavy. ¿Cuál es la historia, Cristian? Bueno, hay varias, de hecho, teorías respecto a quién era Romualdito. La gente, insisto, nos puede comentar en el hashtag Animitas Milagrosas en NSN, porque este es un tema muy interesante, porque quien toma o va al terminal de buses siempre se va a topar con esta pared, esta muralla, con una serie de plaquitas que ya prácticamente no caben. Impresionante. Y hay que poner ya sí. una sobre otra para que pueda, en el fondo, entrar un mensaje de agradecimiento. Una de las teorías o de las historias que están asociadas a quién era Romualdito, habla de que era un obrero que fue asaltado, que fue apuñalado en ese lugar con un certero estocada en el corazón. Y que él fallece en ese lugar y por lo tanto ahí finalmente se va tejiendo toda esta historia. Hay otra que habla que era un niño que venía acá a Santiago y otra historia también habla de otra persona que también fue víctima de un delito y de un asalto en esa zona. Son como 3 historias que hay aproximadamente y asociadas a este personaje, pero principalmente la que toma más fuerza es la del asalto. De que una persona sufrió un violento hecho en ese lugar y después se fue transformando en alguien tan simbólico y que concedía en el fondo... La historia real que investigaciones la confirmó es que él era un mecánico que, hijo de italianos, Romualdo Ivani Zambelli, ¿cierto? Los padres están sepultados también en el cementerio general, y él iba a su trabajo de vuelta como mecánico, ¿cierto? Él se vestía muy bien, como todo italiano, con su ternito y sus zapatos típicos italianos. Entonces, seguramente el asaltante, al verlo bien vestido, pensó en que podía tener buen poder adquisitivo. Igual que ahora. Claro, y lo apuñalaron. Eso en 1933. Esa es la historia. ¿Esto hace cuánto tiempo sucedió? 1930 aproximadamente. 1933. Wow, harto tiempo. Esto está confirmado, entonces. Esa es la historia confirmada. Bueno, digamos. estas de las animitas que finalmente no fueron abandonadas y que sigue hiperactiva gracias a la gente, profe. Gracias a la gente. Ve usted el caso de Romualdito es extraordinario para mí y conmovedor. 86 años que se está precisamente rindiéndole este tipo de homenaje y tanta gente agradecida. Ahora, nosotros no podemos contabilizar si toda la gente que le pidió algo se le fue concedida o no. Claro. Ese algo. Eso no lo sabemos, pero al menos sabemos que es mucha gente. Y tanto allá, y creo que en el cementerio también. General, donde están sus restos. ¿Cómo es el cementerio? Yo no lo conozco. Lo que pasa es que él tuvo una sepultura y fue trasladado a un nicho de restos. Y curiosamente, ¿sabes? Cuando fueron a sepultarlo, en su momento el trámite no lo hicieron los padres, lo hizo un primo. ¿Ya? Un primo de él. No lo hicieron sus padres. Sus padres, de acuerdo a los documentos que están en el cementerio, el trámite no lo hicieron sus padres. Quizás estaban muy afectados. Tal vez siempre en la familia se busca a quien tenga más control de la situación en el momento para hacer los trámites. Pero está en un nicho resto. Y el nicho aquí está rodeado de plaquitas. Impresionante. Y un día estuve bastante tiempo ahí y veía, por ejemplo, que gente que pasaba. Si no dejaban un animono, al menos se persignaba, pero todo el mundo se tenía precisamente respeto. Yo le quiero recomendar a la gente que prenda una velita esta noche y que nos espere unos 4 minutos o menos, pero ya seguimos con estas historias de animitas milagrosas, quien no culpes a la noche. Prende una mechita. Noche de domingo hablamos de las historias de animitas milagrosas, a quien no culpes a la noche, pero lamentablemente vamos a tener que hacer otro capítulo, porque hay tantas historias, hay tantas animitas, y por cierto los queremos invitar una vez más acá a nuestro programa. Encantado. Solo palabras al cierre, gracias. Gracias a los tres, gracias también, profe Hugo, también por estar a nosotros. Y usted vaya a acostarse porque mañana tiene matinal. Catherine, ¿puedo hacer una pequeña mención? Yo invito a todos los televidentes a que vayan a Casa del Aire, Antonio López de Bello, el 5 de
junio a ver cuentos de cementerios. Cuentacuentos Buenísimo. teatralizados con audiovisual. Genial. Excelente. Muy bien. Gracias. ¿Yo dónde estoy? Acá en Loreto 77, en la pastelería de la suegra La Chiqui. Ahí me deja el recadito y organizamos. Y yo Instagram Álvaro Santi. Muy bien. Me sumo. Y tú en el matinal y el profe Hugo haciendo clases, que es lo que más le gusta. Clase, modestamente ganándome la vida, yo no Muy soy bien. como Va a estar de estos cumpleaños caballeros. pronto, en unos Sí. días. Gracias a serio? todos Qué ustedes buen por dato. estar ahí, por su fidelidad, que cada vez suma más y más gente que nos sigue aquí en No Culpes a la Noche. Hasta mañana.